es de comprensión, es de comprensión lectora, ¿ya? Es súper distinto decir que la prueba es de comprensión lectora, a decir que la prueba es de lenguaje, ¿ya? Em, Renata está preguntando cuánto dura la clase aproximadamente y la verdad es que generalmente dura como 1 hora, máximo 1 hora y cuarto. Yo sé que varios de ustedes tienen clases porque generalmente se despiden de mí cuando se tienen que retirar justo a las 7, así que tratamos de hacer calzar la clase justo en la hora, ¿ya? Entonces, chiquillos, como les decía recién, es distinto hacer un taller de comprensión lectora a un taller de lenguaje. ¿Por qué? Porque la prueba de comprensión lectora se basa precisamente en eso, en las habilidades que tienen que ver con la comprensión de los textos, lo vamos a ver en detalle un poquito más adelante, y no necesariamente en el contenido de la asignatura de lenguaje, ¿ya? De hecho, ustedes se van a dar cuenta de que hay un montón de materia, podríamos decir, que a ustedes les pasan en el colegio y que no entra en este PREU porque la prueba de transición no involucra todos los contenidos del lenguaje, sino que solamente aquellos que se enfocan en la comprensión lectora. ¿Ya? Eso para empezar. Este taller intensivo tiene 9 clases y de esas 9 hoy día estamos en la primera. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de comprensión lectora, chiquillos, estamos hablando de una prueba que tiene 65 preguntas, ¿ya? Y se rinde en 2 horas y media. De esas 65 preguntas, a ustedes les van a evaluar 60 porque las otras 5 son preguntas de prueba, ¿ya? Son como preguntas que se utilizan para pilotear cómo es la respuesta de los estudiantes frente a esas preguntas. Ahora, el tema es que nosotros no sabemos cuáles son esas 5 preguntas, por lo tanto hay que enfocarse en responder bien todo lo que se pueda, ¿ya? Tienen 2 horas y media para responder estas 65 preguntas, lo que da más o menos un promedio de 2 minutos y medio por pregunta, pero eso considera la lectura, ¿ya? Y lo otro que tienen que tener en cuenta es que, a diferencia de la PSU, en el caso de alguien que la haya dado ya, aquí las alternativas pueden ser 4 o 5 para cada pregunta, ¿ya? No son necesariamente 5. Eso hay que tenerlo en cuenta. Lo otro que hay que considerar, que es lo que yo les estaba diciendo un poco al principio, es que la prueba de comprensión lectora no evalúa materia, ¿ya? No evalúa contenido, sino que evalúa habilidades. ¿Qué significa eso? Evalúa lo que nuestro cerebro hace cuando nosotros leemos, ¿ya? Cuando nosotros leemos, no solamente juntamos las palabras o juntamos las letras para formar palabras y después poder entender más o menos lo que dice, sino que nuestro cerebro pone en práctica eh, múltiples acciones y esas acciones además se presentan en distintos niveles. Hay niveles que son mucho más concretos, como por ejemplo entender el significado de una palabra, y hay niveles que son mucho más abstractos, como por ejemplo cuando nosotros leemos y nos formamos una opinión muy personal respecto de lo que estamos leyendo, ¿ya? Todos esos niveles funcionan de manera simultánea en nuestro cerebro y eso hace que sea relativamente complejo cuando uno desmenuza y analiza la comprensión lectora, puede resultar o más bien parecer compleja. ¿Ya? Yo no creo que lo sea tanto, pero sí creo que requiere ejercitación. ¿Ya? El Samuel dice, yo para comprensión, ¿cómo? Yo para comprensión, interpretar. Explícame un poquito más eso, Samuel, porque creo que hay un error en la redacción, por eso que no se entiende bien lo que quieres decir. Ahora, lo que sí, ya, pero creo que entiendo lo que dice Samuel, que lo que pasa es que aquí las habilidades de comprensión lectora para la prueba de transición, exacto, exacto, tal como dice el Samuel, es mucho más abstracto interpretar que rastrear o localizar, ¿ya? Les explico un poquito más. Todas estas habilidades que nosotros ponemos en práctica, todas estas estrategias, formas de decirle a nuestro cerebro que haga las cosas, están clasificadas para la prueba de transición en estos 3 niveles que ustedes están viendo en la pantalla. El nivel más concreto es el de rastrear, localizar, que consiste en encontrar información que está en el texto y esa información normalmente está explícita, es decir, está escrita. Yo puedo ir al texto y subrayarla, ¿ya?
Es la habilidad más concreta porque en el fondo, por decirlo de una manera un poco burda, yo no tengo que pensar mucho, sino que solamente tengo que buscar la información, ¿ya? Luego viene el conjunto de habilidades que se agrupan en relacionar e interpretar, ¿ya? Como ustedes ven acá, son 4 habilidades básicamente. Relacionar, es decir, conectar ideas que están en distintos lugares del texto. Sintetizar, que podríamos entenderlo como un símil de resumir, ¿ya? Ahora hay que tener claro que cuando yo resumo, no solo acorto el texto, sino que además estoy jerarquizando, porque cuando yo quiero acortar un texto, en el fondo lo que yo hago no es llegar y cortarlo en cualquier parte, sino que yo en mi mente establezco qué es lo más importante y que no puedo sacar del texto, y qué es lo menos importante y que sí puede ser prescindible, sí puedo sacar del texto en mi resumen, ¿ya? Luego tenemos la habilidad de inferir, que es encontrar información que no está escrita en el texto, pero que el texto sí me está dando las pistas para poder encontrarlo. Y luego viene interpretar, que es la habilidad más compleja de esta categoría y que consiste en darle un sentido al texto, ¿ya? Chiquillos, interpretar es, aquí aparece en la segunda categoría. Yo lo he conversado con los chiquillos con los que venimos trabajando desde hace un rato, y a mí me parece que interpretar es una habilidad bastante compleja, ¿ya? A veces incluso se nos hace más compleja que la de evaluar o reflexionar, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el fondo interpretar consiste en darle sentido a un texto. Ustedes tienen que pensar que los textos son símbolos, ¿ya? Y yo esos símbolos los leo. Yo puedo entender lo que una palabra significa, pero cuál es el sentido que tiene esa palabra es completamente distinto, ¿ya? Tal como dice el Samuel en el chat, la interpretación queda a nuestro criterio. ¿Por qué? Porque para yo interpretar y poder darle un significado a un texto, no solamente pongo en práctica el significado de las palabras, sino que además yo pongo en práctica, por ejemplo, el conocimiento que yo tengo acerca de lo que el texto está hablando. Puedo poner, puedo involucrar también mis experiencias personales, ¿ya? Por ejemplo, si yo voy a leer una leyenda del norte, probablemente yo la entienda de manera distinta a ustedes porque yo soy del norte, ¿ya? Em, entonces, uno involucra mucha información para poder interpretar un texto. Eso, si ustedes lo piensan, es un poco peligroso en una prueba como la prueba de transición. ¿Por qué? Porque se supone que todos los postulantes de Chile, vengan de donde vengan y tengan el nivel educacional que tengan, tienen que entrar a la prueba con las mismas posibilidades de obtener un buen resultado, ¿ya? ¿Qué hace la prueba para eliminar esas interpretaciones tan subjetivas? O como dice el Samuel, para que no quede tan a nuestro criterio. En ese caso, lo que la prueba hace es cerrar un poco el rango de interpretación y siempre, siempre, siempre tiene que estar ligada al texto. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces yo puedo pensar, sentir, concluir cosas. Perfecto, ningún problema. Pero eso tiene que tener una pista, lo que nosotros llamamos una marca textual, que esté en el texto y que a mí me permita vincular mi conclusión al texto, ¿ya? Entonces ustedes se van a dar cuenta que cada vez que leamos y yo les pregunte, por ejemplo, ¿qué actitud creen ustedes que tiene el personaje? Y ustedes me digan, yo creo que el personaje es soberbio, yo siempre les voy a preguntar, ¿dónde se nota eso? ¿En qué te fijaste para decir eso? ¿Ya? Porque siempre la justificación de lo que ustedes digan tiene que estar en el texto. ¿Ya? Ya. Y finalmente tenemos la categoría de habilidades que son de evaluación y reflexión. ¿Qué quiere decir esto? Es cuando nosotros nos formamos nuestra propia opinión respecto de algo. Puede ser respecto de un personaje, respecto de la historia, respecto de un hecho específico, respecto de una opinión, etcétera. ¿Ya? Pero como nosotros no podemos escribir lo que nosotros pensamos, nuevamente la prueba hace exactamente lo mismo, que es cerrar la capacidad de evaluar, cerrar la capacidad de reflexionar y nos entrega ciertas alternativas, ¿ya? Lo importante es que sea lo que nosotros pensemos, eso tiene que estar anclado al texto, ¿ya?
Un poquito más adelante vamos a ver cuáles son las preguntas específicas que se hacen en cada uno de los conjuntos de habilidades, y en qué tenemos que fijarnos, porque ustedes tienen que pensar que uno piensa como, ya, la PTU es una prueba que tiene textos, pero la PTU en sí misma también es un texto. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser capaces de evaluar y de analizar cada una de las preguntas y cada una de las alternativas, porque el texto que nosotros estamos leyendo es la prueba completa. ¿Ya? Ya, chiquillos, sigamos. Lo que yo les decía era que la prueba de comprensión lectora no evalúa tanto contenidos. De hecho, la verdad es que no evalúa contenidos. Si ustedes hacen el ejercicio de meterse al DEMRE, hay un cuadro que compara la PSU con la prueba de transición. Y uno de los criterios que establece este cuadro comparativo es que antes se evaluaban temas, ¿ya? Entonces yo evaluaba, por ejemplo, tipos de texto, yo evaluaba la narración como un tema, la lírica como un tema, y ahora eso ya no se hace, sino que ahora se evalúan solamente estas habilidades. Pero nosotros ya tenemos claro que las habilidades son aquellas cosas que nuestro cerebro hace al momento de leer, pero al momento de leer, ¿y qué leemos nosotros? Nosotros leemos textos. ¿Qué es un texto? Un texto, según la RAE, bueno, la RAE da varias definiciones, esta es la primera y es la que más se ajusta a lo que nosotros queremos conversar. Un texto, según la RAE, es un enunciado, es decir, algo que se dice, o un conjunto coherente de enunciados, ¿ya? Es decir, una frase que yo diga es un texto, pero también puede ser un conjunto de textos, o sea, un conjunto de enunciados, como por ejemplo cuando yo tengo un párrafo y ese párrafo está compuesto por varias frases. Cada una de esas frases es un enunciado, ¿ya? Lo otro que nos dice la RAE es que un texto puede ser oral o puede ser escrito, ¿ya? Sin embargo, hay varios estudiosos de la lingüística, y no solamente de la lingüística, sino que de la comunicación en general, que establecen que un texto en el fondo va a ser cualquier forma coherente e intencionada de comunicarse. ¿Qué significa esto? Que la ropa que yo uso, si tiene un significado, si tiene una intención, puede ser interpretada como un texto, ¿ya? Si yo tengo el pelo como lo tengo, y estoy tratando de transmitir un mensaje a través de eso, entonces mi pelo podría ser un texto también, ¿ya? Y esto, ustedes aplíquenlo a cualquier cosa que ustedes vean en la vida. Por ejemplo, piensen en los grafitis, ¿ya? En los grafitis que, bueno, llenaron Santiago y muchas de las paredes de muchas de las ciudades después del estallido, ¿cierto? O piensen ustedes en sus colegios o en sus liceos, en los diarios murales, ¿ya? Los diarios murales no solamente son como una madera donde se pegan fotos bonitas, sino que en el fondo hay una intención de mostrar cierto contenido. Por lo tanto, también podría ser considerado un texto, ¿ya? Lo importante, chiquillos, es considerar que un texto es algo que se dice y aquello que se dice debe ser coherente. ¿Qué significa coherente? Que sea entendible para el resto, ¿ya? Ahora, no todos los textos son iguales, ¿ya? Yo me voy a encontrar con textos literarios, no literarios y con textos que provienen de los medios de comunicación masiva. Los medios de comunicación masiva son la tele, la radio, el periódico y, por supuesto, Internet, ¿ya? Algunas otras plataformas como WhatsApp, por ejemplo, pueden ser consideradas medios de comunicación masiva cuando lo utiliza una empresa para poder transmitir o entregar a una gran cantidad de gente sus promociones, por ejemplo. Pero cuando ustedes usan WhatsApp para compartir algún tipo de información con un amigo, con una amiga, con alguien de su familia, en el fondo cuando se da una conversación entre dos personas a través de WhatsApp, eso no se puede considerar un medio de comunicación masiva, ¿ya? Lo que caracteriza a un medio de comunicación masiva es que un emisor, una persona que manda el mensaje, puede llegar a un número indeterminado de receptores. Es decir, las personas que reciben el mensaje son tantas que se vuelven incluso incontables, ¿ya?
Ahora, ¿qué es, ¿cuál es la característica que diferencia a estos tres tipos de textos? Bueno, está en su naturaleza. Los textos literarios corresponden a textos ficticios, a textos que nos hablan acerca de la ficción. Los no literarios, por otra parte, nos hablan acerca de la realidad. Y dentro de los textos que provienen de los medios de comunicación masiva, yo me voy a encontrar tanto con textos ficticios, como por ejemplo una película o una teleserie, como con algunos textos que provienen de la realidad, como por ejemplo los noticieros. ¿Ya? Ahora, ¿a qué me refiero yo cuando estoy diciendo que los textos se refieren a la ficción o se refieren a la realidad? Por una parte, a que los textos son inventados, ¿ya? Por ejemplo, el autor de La Caperucita Roja tuvo que inventar en su cabeza la Caperucita Roja para luego escribirla y que nosotros la leyéramos. Si él no la hubiese inventado, el cuento no existiría, ¿ya? Eso correspondería a un texto literario. En cambio, los no literarios tienen que ver con aquellos textos que hablan acerca de algo que ocurrió, ocurre o va a ocurrir independiente de que sea escrito, ¿ya? Por ejemplo, si hay un choque acá afuera, en la esquina de mi casa, y viene un periodista y escribe la noticia, perfecto, el resto de la gente se va a enterar que aquí hubo un choque. Pero si no viene ningún periodista y no escribe ninguna noticia acerca del choque, el choque va a haber ocurrido igual, independiente de que se escriba o no se escriba el texto, ¿ya? Esa es la principal característica que nosotros utilizamos para decir que un texto pertenece a la ficción o pertenece a la realidad. Pero también hay otro criterio que nosotros utilizamos para decir eso, que puede ser un poco más complejo, pero yo hice un mapa conceptual muy rudimentario, muy básico, porque yo soy muy mala utilizando PowerPoint, pero que yo estoy segura que con este dibujito les va a quedar muy, muy claro, ¿ya? Cuando yo estoy hablando de que un texto pertenece a la ficción o a la realidad, lo que estoy pensando es que la situación enunciativa del texto pertenezca a la ficción o a la realidad. ¿Qué es la situación enunciativa? La situación enunciativa es la situación en la que un mensaje, cualquiera que sea, se dice, ¿ya? La situación enunciativa está compuesta por 6 elementos, pero nosotros vamos a considerar solamente 3 que son los que cambian más drásticamente cuando es real y cuando es ficción, ¿ya? Toda situación enunciativa tiene un emisor, que es la persona que envía el mensaje. ¿A quién? A un receptor, que es la persona que recibe ese mensaje, ¿ya? Cualquier comunicación va a tener estos 3 elementos. Por ejemplo, esta clase. Yo soy el emisor porque yo estoy haciendo la clase, yo estoy mandando el mensaje es la clase misma y los receptores son todos ustedes, porque ustedes están escuchando esta clase, ¿ya? Tienen que considerar que estos papeles de emisor y receptor no son como fijos, sino que igual se van moviendo en el proceso de la comunicación. Por ejemplo, si alguno de ustedes me escribe algo en el chat, ya sea para opinar, para preguntar, etcétera, se convierte en ese momento de la comunicación en el emisor y yo en el receptor. Y así, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta que estos elementos son eh, dinámicos, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Pasa que cuando nosotros hablamos del emisor, estamos hablando, por ejemplo, de un periodista. El mensaje, lo que él dice, va a ser la noticia. Por ejemplo, la noticia del choque que yo les estaba diciendo recién. Y los receptores van a ser los espectadores del noticiero de la tele, por decir algo, ¿ya? Otro ejemplo es un político que su mensaje puede ser una columna de opinión, ¿ya? Y los receptores van a ser los lectores, ¿ya? Porque las columnas de opinión generalmente se publican en el diario. Entonces los lectores del diario van a ser los receptores de la columna de opinión que este político emitió. El emisor también puede ser una empresa, y esta empresa nos puede mandar, como si fuera un mensaje, un afiche. ¿Quiénes serían los receptores de este afiche? Los consumidores, ¿ya? Porque la empresa lo que quiere es vender sus productos.
Por lo tanto, el afiche, que sería el mensaje, la publicidad, iría dirigida a estos receptores que serían los posibles consumidores, ¿cierto? Si ustedes se fijan en todos estos ejemplos, y también yo les podría dar un montón más, como lo que les estaba diciendo, esta clase, yo soy el emisor, la clase es el mensaje, ustedes son los receptores. Cuando ustedes chatean con un amigo, ustedes son los emisores, lo que le estén diciendo es el mensaje y el amigo es el receptor. Y así, ¿ya? Todos estos elementos, todos estos ejemplos que yo les di tienen una característica en particular. El emisor o los emisores que ocupamos como ejemplo son reales, existen en la vida real. Yo los puedo tocar, yo puedo decir, oh, ahí va Gabriel Boric, por ejemplo. O puedo decir, yo soy Francisca Neira, ¿ya? O puedo decir, la que me mandó el mensaje es mi mamá, ¿ya? Todos existimos en la vida real. Lo otro es que todos nuestros mensajes se refieren a situaciones de realidad, ¿ya? Por ejemplo, cuando su mamá les dice, anda a comprarme pan para tomar once, o cuando les dice, haz la cama, ya, perfecto. Son situaciones de la vida real, ¿ya? Y los receptores, es decir, los que escuchamos el mensaje, también somos parte de la vida real. Somos seres humanos, de carne y hueso. Nadie va a dudar de nuestra existencia, ¿ya? Estamos acá, estamos en el mundo, ¿ya? Esa característica hace que la situación enunciativa no sea literaria. ¿Por qué? Porque nos habla siempre acerca de la realidad. ¿Cuándo se vuelve un poquito más compleja? Cuando la situación enunciativa es literaria. Ahí, cuando se refiere a la ficción, es literaria, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo. La situación enunciativa es exactamente la misma. Yo tengo un emisor que le envía un mensaje a un receptor, ¿ya? Un ejemplo cualquiera. El emisor va a ser el escritor. En este caso del ejemplo va a ser Lewis Carroll, ¿ya? El mensaje va a ser el libro. ¿Qué libro elegí yo? Alicia en el País de las Maravillas, ¿ya? Entonces, el emisor, Lewis Carroll, manda un mensaje, que es el libro, Alicia en el País de las Maravillas, ¿a quién? A los receptores. En este caso, los receptores son los lectores, es decir, nosotros, ¿ya? Ojo, chiquillos, que estamos hablando del libro, no de la película, porque en la película el emisor sería, por ejemplo, Tim Burton, ¿ya? Entonces, estamos hablando del libro. Por eso que en el mensaje yo puse libro, Alicia en el País de las Maravillas, ¿ya? Los receptores seríamos nosotros, que somos los lectores. Pero ¿qué pasa en la situación enunciativa literaria, que es la que se refiere a la ficción? Pasa que acá, específicamente dentro del libro, dentro de Alicia en el País de las Maravillas, yo me voy a encontrar con otro emisor, otro mensaje y otro receptor, ¿ya? Fíjense que acá yo puse dentro de Alicia en el País de las Maravillas y puse esta especie de paréntesis. ¿Por qué? Porque esta especie de paréntesis va a funcionar como una especie de barrera. Los que están acá dentro no pueden salir y los que están afuera no pueden entrar, ¿ya? Por lo tanto, el emisor, quien está contando el mensaje de Alicia en el País de las Maravillas, no puede ser el escritor, porque el escritor no puede entrar. ¿Quién creen ustedes que sería el emisor en Es este caso? un narrador. Sería un narrador, ¿cierto? Perdón, ¿quién dijo? Narrador. María. Ya, Sí. sí, súper. En este caso, el emisor sería un narrador. ¿Qué es un narrador? Un narrador es una voz que está dentro del texto y que está contando la historia. Supongamos que esto fuera un poema. No podría ser un narrador, sería un hablante lírico. ¿Pero qué es un hablante lírico? Es una voz que está dentro del poema y expresa los sentimientos. ¿Ya? Supongamos que esto fuera el texto de una obra dramática, de una obra de teatro. No podría ser un narrador el emisor. Tampoco podría ser un hablante lírico, pero tendría que ser un personaje que dijera lo que tenga que decir, su parte del parlamento. ¿Ya? Nunca el escritor puede entrar.
y nunca el narrador puede salir, ¿ya? En el caso del mensaje, el mensaje sería la historia. ¿Cuál historia? La historia que nos cuenta el libro de Alicia en el País de las Maravillas, la historia que nos está contando este narrador. ¿Y quiénes serían los receptores? Los lectores, o sea, los que reciben el mensaje. No, recuerda que los que están afuera no pueden entrar y los que están adentro no pueden salir. ¿Los personajes? Ya, podrían ser. ¿Quién dijo? No alcancé a ver en la pantalla. Yo. Keila. Ya, es que cuando hablan a mí me aparece el nombre, por eso que les pido que repitan algo. Ya, como dice la Keila, pueden ser los personajes, ¿ya? Pueden ser algunos personajes, pero la mayoría de las veces nosotros no vamos a saber a quién le está hablando el narrador. Ah, y el Martín también lo había dicho en el chat. Normalmente hay algunos casos bien específicos en los que nosotros vamos a saber quiénes son los que están escuchando al narrador. Eh, yo he dado varias veces este ejemplo, los chiquillos que vienen trabajando conmigo lo van a reconocer al tiro, porque hay un libro que se llama La Virgen de los Sicarios, tiene película también, ¿ya? Y este libro el narrador cuenta toda la historia, ¿ya? Cuenta toda la historia y al final, pero al final, así, de verdad, como en las últimas 4 o 5 líneas del último párrafo del libro, el narrador dice, bueno, amigo, qué gusto haberlo visto, ojalá nos volvamos a encontrar en otro viaje en micro que hagamos. Y al final del libro, en las últimas líneas, uno se da cuenta que el que estaba escuchando al narrador era otro personaje, un personaje incidental que no tenía ninguna importancia, pero que era una persona que él se había encontrado en una micro y que en el viaje de la micro él le había contado, el narrador le había contado a ese personaje la historia. Pero uno se termina enterando de eso al final del libro. En la mayoría de los libros, nosotros no sabemos a quién le habla el receptor. Si ustedes me dicen a los otros personajes y tenemos la marca textual, tenemos la pista en el texto que me hace pensar quién es el receptor, perfecto. Si no lo sabemos, si no tenemos absolutamente ninguna pista de quién es el que está escuchando al narrador, entonces el receptor se va a llamar audiencia posible, ¿ya? Porque son receptores que están, pero no tenemos idea quién son, ¿ya? No sabemos quiénes son, ¿ya? Lo que nunca, nunca, nunca vamos a responder acá es que somos los lectores, porque los lectores estamos afuera. ¿Cuál es la diferencia? Que los que están afuera, los que están en naranjo, son reales, son elementos reales, existen en nuestro mundo, igual que la situación enunciativa no literaria que vimos antes. Yo, que soy lectora, soy real, soy de carne y hueso, existo. Y Lewis Carroll, el escritor, ya se murió, pero en su momento fue un escritor de carne y hueso también. Existió en la vida real, ¿ya? Por lo tanto, nosotros no podemos entrar al libro, porque el libro solamente existe en las palabras, ¿ya? No existe afuera. Es como si yo fuera al cine y yo tratara de meterme a la película. No puedo. No puedo entrar a la película, no puedo entrar a un libro tampoco, ¿ya? Entonces, cuando nosotros decimos que los textos literarios se refieren a la ficción y los no literarios se refieren a la realidad, estamos diciendo que los textos literarios tienen una situación enunciativa doble, que sería una real, la que estaba afuera, y una ficticia, que era la que estaba adentro, mientras que los textos no literarios solamente se refieren a la realidad, solamente tienen esta situación enunciativa externa. De hecho, se llama extraliteraria, está fuera del texto, ¿ya? La María José dice, profe, entonces tendría que haber una marca tipo que nombre al lector para saber que se nos habla a nosotros. Sí, efectivamente. Estoy pensando, no me acuerdo, por ejemplo, de algún cuento que nos hable a nosotros como lectores, no lo recuerdo bien, pero por ejemplo hay poemas. Ahí sí es más fácil encontrar poemas en los que se nos habla a nosotros como lectores. Ahora, tienen que pensar que esta barrera roja del dibujo anterior, esperen,
esta barrera roja de este mapa no deja entrar nunca jamás a los lectores. Entonces, si por X motivo en el poema, por ejemplo, el emisor, que sería en este caso el hablante lírico, nos estuviera hablando a nosotros, o nosotros sintiéramos que nos está hablando a nosotros, en realidad no nos está hablando a nosotros, sino que le está hablando a la representación ficticia de nosotros, que sería la audiencia posible, ¿ya? Porque nosotros nunca vamos a poder entrar a un libro, nunca vamos a poder meternos adentro de la historia del libro, ¿ya? En ese caso, nosotros, claro, para el análisis tendríamos que decir que nos está hablando a nosotros, sin embargo, nosotros tenemos que tener muy en cuenta que es una representación ficticia de nosotros, ¿ya? Entonces, mientras no nombra al lector, le habla a una audiencia posible. Exacto. A menos que diga explícitamente que le está hablando a otro personaje, ¿ya? ¿Qué pasa? Como lo que yo les decía recién de La Virgen de los Sicarios, que al final, en las últimas líneas del libro, nos queda claro que el narrador todo el tiempo le estuvo hablando a este personaje, este otro señor que se había encontrado arriba de una micro, ¿ya? Y lo otro que tienen que tomar en cuenta es que en los textos dramáticos, es decir, como en los guiones de las obras de teatro, los receptores siempre van a ser los otros personajes, porque los personajes siempre están conversando entre ellos. Entonces el emisor es un personaje, el mensaje es lo que estoy diciendo y el receptor siempre va a ser otro personaje. ¿Ya? Chiquillos, ¿esto queda claro o hay dudas? Claro. ¿Queda claro? Cuéntenme porque esto yo creo que es quizá lo más como difícil de alguna manera. Yo creo que tampoco es tan difícil, pero puede ser como lo más complejo, sobre todo cuando estamos empezando a diferenciar los textos, ¿ya? Bacán, aquí veo todo claro, clarinete, quedó claro, todo claro, clarísimo, ya, bacán. La Kelia me dice, ya, si es que hay alguna palabra clave para reconocerlo, mira, no te podría decir que hay una palabra clave, porque en el fondo todos los textos son distintos. Incluso si yo te digo, si yo te hago leer 5 cuentos, esos 5 cuentos, a pesar de que forman parte del mismo tipo de texto, igual van a ser distintos entre ellos, ¿ya? Entonces, no hay palabras claves. Pero, y esto, ojalá que alcancemos a verlo en la clase de hoy, si no lo vamos a dejar para la próxima, lo que ustedes tienen que hacer es reconocer los propósitos de los textos, ¿ya? En ese sentido, con los chiquillos, con los que ya llevan un tiempo trabajando conmigo, hace un tiempo leímos un texto que también lo vamos a volver a leer en este ciclo más intensivo, porque es un texto que lo deja absolutamente claro. Leímos un cuento que habla de un abuso sexual, ¿ya? De un adulto a una niña. Puede ser cualquier historia, o sea, puede ser la historia de Ámbar Cornejo, puede ser la historia de Madeleine McCann, puede ser cualquiera de las historias que nosotros vemos en las noticias. Pero cuando yo les pregunto, ¿lo que nosotros acabamos de ver es real o no? No podemos saber si es real, porque, por ejemplo, no me dice dónde ocurrió, cuándo ocurrió, cómo ocurrió, en qué está la situación y otras cosas más, ¿ya? Entonces, no es que haya una palabra clave, pero el texto, todos los textos, siempre te van a dar las pistas necesarias para poder encontrar las respuestas, ¿ya? En unas diapositivas más adelante, que están en las clases de más adelante, yo les explico qué es ser un lector activo, porque cuando yo leo, no me entrego a que el texto me diga cosas, sino que yo le pregunto cosas al texto. Yo le digo al texto, ya, dame la información que yo necesito para poder responder la pregunta y tengo que buscarla. Y eso, chiquillos, los textos siempre entregan esa información, siempre, pero hay que saber buscarla, ¿ya? Ya, buena pregunta la que hace la María José. Pregunta si es que dentro del PREU se alcanzará a ver toda la materia de la prueba. Es una súper buena pregunta porque, como les decía yo recién, en el caso específico del lenguaje no se evalúa materia, no se evalúan contenidos, sino que se evalúan habilidades. Entonces yo les voy a
ir dando ciertas pistas de cómo desarrollar estas habilidades. Pero esto es pura ejercitación. Es pura ejercitación. Está conectado el Samuel. El Samuel el otro día comentó como el avance que él había tenido, pero él está constantemente haciendo ensayos por fuera, practicando, porque en el fondo yo siempre pongo este ejemplo. Prepararse para la prueba de transición es como prepararse para una maratón. Yo a ustedes les puedo decir cómo correr para no lesionarse. Yo les puedo decir qué tipos de zapatillas usar, yo les puedo decir en qué suelo correr, yo les puedo decir cómo apoyar el pie para que corran y no se lesionen las rodillas o los tobillos, perfecto. Yo se los puedo decir, pero si ustedes no salen y no corren, ¿cómo van a saber si lo están haciendo bien o no? Entonces, tienen, entonces, tienen que ejercitar, ¿ya? No basta con que yo les dé los tips. Eso es una parte, pero a la larga es una parte mínima. Ustedes tienen que ejercitar eso, ¿ya? Y en ese sentido, sí, alcanzamos a revisar todas las habilidades y también alcanzamos a ejercitar, ¿ya? Pero hay que ejercitar más. Ahí está el Samuel diciendo que sí, pues que hace ensayos todas las semanas, ¿ya? Y también hace un comentario acerca de lo que yo les estaba diciendo recién, que nuestro único apoyo es la fuente o la estructura cuando no se sabe si es real o no, ¿ya? Lo vamos a ir viendo igual en los ejercicios que vayamos haciendo. Ya, chiquillos, entonces nosotros vamos a partir trabajando con los textos no literarios, que son los que se refieren a la realidad. ¿Por qué vamos a partir con este tipo de textos? Porque son mucho más cercanos a nuestra realidad, ¿ya? De hecho, es mucho más fácil poder distinguir el propósito de un texto en los textos no literarios que en los literarios. Por eso vamos a partir con esto, porque vamos a ir avanzando un poco más rápido, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo importante que tenemos que tomar en cuenta acá? Que los textos no literarios se dividen básicamente en expositivos y argumentativos. Cuando nosotros estamos hablando de textos expositivos, tal como lo dice su nombre, lo que buscan es exponer, informar, explicar, mostrar, ¿ya? Siempre háganse la idea piensen en el nombre. Expositivo viene de exposición. Cuando yo voy a una exposición de pintura, por ejemplo, yo no voy a pintar el cuadro, yo voy a mirar el cuadro que otro hizo, ¿ya? Por lo tanto, yo voy a ver algo que ya está expuesto, que se está mostrando, ¿ya? Por lo tanto, los textos expositivos lo que buscan es informar, explicar algo, ¿ya? Mientras que los textos argumentativos lo que buscan ya no es informar, sino que más bien convencer o persuadir a el receptor. ¿Qué significa esto? Busca generar un cambio en el receptor, ¿ya? Veámoslo con un poquito más de detalle. Los textos expositivos o el discurso expositivo, como ustedes quieran decirlo, busca informar, dar a conocer, profundizar en algo, ¿ya? Por lo tanto, el requisito principal para que haya este tipo de texto es que la relación entre los hablantes sea asimétrica. Eso quiere decir que los hablantes no están en la misma posición. ¿Qué es lo que determina esa posición? El conocimiento, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, aquí hay tres imágenes que tratan de dar cuenta de esta diferencia en la posición entre los hablantes. Y las tres posiciones están caracterizadas por cosas distintas. Por ejemplo, acá nosotros vemos una sala de clases. Por lo tanto, el profesor es el que sabe más y los alumnos son los que saben menos. Eso se nota incluso en que el profesor es el único que está de pie, que es el que tiene acceso a la pizarra, etc. Nosotros sabemos en la vida real que esto no es necesariamente así. O sea, a lo mejor, yo puedo tener más conocimiento en lenguaje, por ejemplo, pero estoy segura de que muchos de ustedes tienen más conocimiento que yo en matemática o tienen más conocimiento que yo, qué sé yo, en música, en cocina y en un montón de otras cosas. Dale, María Jesús, no hay problema. Igual estamos terminando, ¿ya? Así es que para los que se tengan que ir, 2 minutos más y cerramos, ¿ya? En esta foto nosotros vemos a alguien que están entrevistando. Por lo tanto, él tiene información que el resto quiere saber.
Esto es como cuando el ministro de Salud con la Paula Daza dan las informaciones del COVID. Uno les puede creer o no creer, da lo mismo, pero ellos son los que tienen la información y los periodistas van a la conferencia en el fondo que hacen, al punto de prensa, para después poder transmitir esa información que ellos tienen y que el resto no la tiene, ¿ya? Y finalmente tenemos esta info, este monito, en el que sale un hombre de corbata y un hombre vestido como con jardinera. Debo decir que dudé mucho antes de poner esta imagen, no me gusta mucho, pero creo que igual dice algo. Se supone que el hombre de corbata está como dando una instrucción, ¿ya? Yo no sé si necesariamente se refiere a que él sabe más, pero sí, por la ropa que están usando los dibujos, él tiene mayor jerarquía, ¿ya? Eso también nos marca una relación asimétrica. Mi jefe, por ejemplo, en el liceo donde yo trabajo, mi jefe es profesor de historia. A lo mejor yo sé más que él en lenguaje, pero su posición dentro del liceo, en esa posición dentro del liceo, él está más arriba que yo, ¿ya? Entonces eso también hace que nuestra relación sea asimétrica. Como en el discurso expositivo lo que importa es informar a otro, la relación tiene que ser asimétrica porque si no, no tiene ningún sentido. No tiene absolutamente ningún sentido que yo les informe o profundice con ustedes en un conocimiento que ustedes ya tienen. Sería una pérdida de tiempo para ustedes, ¿ya? ¿Dónde encontramos esto? Lo encontramos generalmente en las noticias, los reportajes, las entrevistas, las crónicas, las reseñas, eso en los medios de comunicación, y en la vida cotidiana también lo encontramos en disertaciones, tutoriales, leyes, recetas de cocina, informes, etc. ¿Ya? Por otra parte, chiquillos, yo les decía que el discurso argumentativo buscaba convencer o persuadir. Eso significa que busca lograr un cambio en el otro, busca un cambio en el receptor. Puede ser un cambio de opinión, puede ser un cambio de actitud o puede ser un cambio de conducta, que yo quiero que el otro haga otras cosas. Y para eso, chiquillos, la relación, perdón, acá me adelanté un poco y no anoté esto que era súper importante. La relación tiene que ser simétrica, ¿ya? Como vemos acá en este dibujo, los dos hablantes, los dos interlocutores, están al mismo nivel. De hecho, lo único que cambia es el color de la ropa que tienen. Incluso tienen una actitud como de estar escuchando al otro y no solamente hablando. Y todo esto está potenciado por estas piezas de rompecabezas que en el fondo apuntan a encajar. Esto no significa, de hecho, para que el discurso sea argumentativo, yo necesariamente yo necesariamente tengo que pensar distinto a la otra persona porque voy a tratar de convencerla de que cambie y que piense como yo. O al revés, la otra persona va a tratar de que yo cambie y piense como ella. Pero sí o sí, esto va a terminar en un acuerdo. Si no termina en acuerdo, es porque terminamos yéndonos a los golpes, ¿ya? Ahora, ¿dónde encontramos esto? En los medios de comunicación lo encontramos en las columnas de opinión, las editoriales, las cartas al director, las críticas, mientras que en la vida cotidiana lo vamos a encontrar, por ejemplo, en las discusiones de amigos o en las discusiones que a veces se dan en la sobremesa con la familia, en los debates, en algunas solicitudes, por ejemplo, cuando ustedes le piden permiso a la mamá para poder salir el fin de semana y la mamá les dice que no, y ustedes tienen que convencerla de que las deje salir, ya, pues, ahí también hay un discurso argumentativo, ¿ya? Ambos, chiquillos, bueno, y también están los discursos públicos y los ensayos, ¿ya? De hecho, ese texto, esos tipos de textos los vamos a dejar para más adelante. Entonces, chiquillos, cuando nosotros hablamos de textos no literarios, es decir, de aquellos textos que se refieren a la realidad, que tienen una situación enunciativa que es real y que los textos se refieren a hechos que van a ocurrir, ocurrieron o ocurren, independiente de que se escriba o no de ellos, vamos a estar hablando de textos expositivos y argumentativos, ¿ya? Cómo se relacionan y en qué se diferencian, lo vamos a trabajar la próxima clase, tanto con ejercicios muy específicos como reconocer los hechos de las opiniones, como en la lectura de uno de los textos, ¿ya? Eso sí, chiquillos, yo le puedo subir un texto al Discord y
les voy a pedir que lo traigan leído para la próxima clase, porque en 1 hora no vamos a alcanzar a leer el texto y revisar las preguntas, ¿ya? Entonces yo les voy a subir el archivo Discord, ustedes lo leen y después llegamos a la clase a resolver los ejercicios. ¿Hecho? Chiquillos, dudas, consultas, reclamos, sugerencias. No me quiero alargar mucho más porque sé que varios de ustedes tienen que retirarse a otras clases y todo. Así es que eso. Comentarios. ¿Todo bien? Súper. Gracias, Martín. Gracias. Ya, chiquillos. Genial, genial. Me alegro mucho entonces. Ojalá, espero verlos el próximo lunes. Sí, creo que el próximo lunes tenemos la próxima. Así es que espero que nos veamos, pues chiquillos. Son solamente 9 clases en las que vamos a meter como bien a presión todas las habilidades, todo el contenido, todos los tips. Y nada, pues, vayan ejercitando también por su cuenta, con material de internet, con material de colegio, los que estén todavía en el colegio. Y les subo la lectura. De hecho, se la puede subir hoy día mismo, un ratito más. ¿Ya? Ya, chiquillos, muchas gracias. Que estén bien. Cuídense. Nos vemos. Chao, Chao, chiquillos, chao. gracias. Chao. Mañana recuerden que Gracias, continuamos con Elizabeth. ciencia, por si acaso, ¿vale? Nos vemos a las 5:30, media horita antes, para que lo tengan en cuenta. Tengo una consulta. ¿Es con el mismo Sí, link? exactamente, la idea es mantener el mismo link, tal cual. Ah, ya. ¿Ya? Gracias. De nada, nos vemos mañana. Chao, Chao, chiquillos, gracias. chiquillos. Gracias, Francisca, que estés Cuídense. bacán. Ahí conversamos, Gracias, cuídate mucho. Claudio. Ya, genial. Nos vemos. Que estés bien.